literatura es el arte de las letras y entre todas esas palabras, esas letras, las dichosas viajan cada sábado a la casa que contiene ese arte. Hoy, Canal 22 está transmitiendo desde el Museo Rufino Tamayo de la Ciudad de México, en pleno bosque de Chapultepec, un museo de arte contemporáneo que está dedicado a la figura del pintor oaxaqueño Rufino Tamayo y que el pasado 29 de mayo cumplió 35 años. El museo, no Rufino Tamayo, obviamente. Cada sábado nosotros aquí tenemos la dicha de compartir las letras con todos ustedes y para ello son necesarias dos cosas, su presencia allá y acá y los saludos de los que aquí estamos presentes. Muchas gracias por llenar este salón central del museo. Bienvenidos a todos en casa y en este museo. Yo soy Laura García y ellos son mis dichosos compañeros. Arte nuestro que estás en los museos, reconsiderado sea tu nombre. Venga a nosotros tu belleza y hágase tu voluntad, así en los creadores como en el público. Trascendamos hoy nuestro plan de cada día. Olvida a nuestros falsos artistas, como también nosotros olvidamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en instalación y líbranos del kitsch. Soy Pablo Boullosa. Buenas noches. Amén. Muy buenas noches. Yo quiero abrir recomendando este libro que acaba de ser reimpreso en torno al español hablado en México de Ángel María Garibay. Trae verdaderamente unos datos muy buenos. Garibay fue uno de los primeros traductores de las literaturas prehispánicas, habla sobre mexicanismos, habla sobre la Quenopodium abracioides, o sea, el epazote, y es realmente un buen acontecimiento para ustedes, nuestro público que les gusta precisamente ir a las palabras. Yo soy Eduardo Casar, muchas gracias por venir. En este templo ya del arte moderno, contemporáneo, también del mundo y de México, quisiera yo decir unas palabras del célebre filósofo e historiador del arte de origen de Ceilán y de Inglaterra, su madre era inglesa, Ananda Coomaraswamy. Ananda Coomaraswamy murió en los Estados Unidos con nacionalidad norteamericana y fue uno de los más grandes pensadores y filósofos más profundos acerca del arte. Algunos han dicho que sigue siendo insuperable su escritura. Y él nos dijo algo: en una sociedad enferma, un artista es un tipo especial de hombre. En una sociedad sana, todo hombre es un tipo especial de artista. Ay, para que le piensen. Soy Germán Ortega Chávez. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Pues como ustedes habrán visto ya en esas imágenes en casa, nos encontramos en el Museo Rufino Tamayo y queremos invitarles a que vengan a visitarlo todo el año, pero concretamente en esta temporada hay 3 exposiciones muy recomendables. Una es de Mario García Torres, Caminar Juntos, la otra es Eduardo Navarro, Octopía, y por último la de los parques de Noguchi, que Germán ya conoce bien. Bueno, yo les recomiendo sobre todo a los interesados en la arquitectura de paisaje y a escenógrafos que vengan a contemplar esa exposición muy provocativa. Van a ver, no van a perder el tiempo. Pues de museos giraba hoy la pregunta que habíamos lanzado en redes sociales desde ayer y muchas respuestas acerca de qué les gustaría que fueran los museos en México, en la Ciudad de México, que es una de las de mayor cantidad de museos que hay en el mundo. Pues hay muchos, hay de arte por supuesto, pero también hay de economía, hay de chocolate, hay de una cantidad de cosas, incluso de momias, pero nosotros le estábamos preguntando a todo nuestro público en casa y que ha querido participar, ¿de qué les gustaría que fueran los museos? ¿De qué creen que falta un museo? ¿O si deberían todos ser de arte nada más, dentro de todo lo que se puede considerar arte? Muchas respuestas, algunas curiosas, algunas para destacar hoy. Por ejemplo, Sigfrido Carro plantea la posibilidad de un museo de poesía
con audios de poemas leídos por los propios autores. Está padre. Buena idea. Manuel Tafoya nos dice que sería bueno un museo del taco. Varios han contestado eso. Ha de ser una persona rellenita, ¿verdad? Con buen Lo im- metabolismo también. Lo importante es que en las taquerías no te sirvan tacos que ya son de museo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Un taco de Yo museo. quiero destacar una de el tal Andraka, que propone un museo de museos. Y a mí que me gustan los museos como construcciones, aplaudiría mucho encontrarlo. No sé si exista ya, si lo hay. Bienvenidas las museos. recomendaciones y las direcciones para poder ir a visitarlo. Pero bueno, sigan participando. Ahí están las redes y nuestras vías de comunicación para poderse, pues ahora sí que participar con nosotros. Y rapidísimo vamos a empezar ya con las preguntas que nos han hecho llegar a lo largo de esta semana, a la gente que nos visita hoy aquí en nuestro foro, habría que decir, pero ¿qué ha llegado? Y bueno, aquí dos personas, María de Los Ángeles Reynoso y Valeria Sotelo, han preguntado sobre Dostoyevsky. Dostoyevsky está muy bien, muchas gracias. Goza de cabal salud. En el programa pasado, una de las preguntas era sobre Alyosha K. de los Karamazov. Exacto. Regalamos también una de las novelas de Dostoyevsky. Regalamos El Principito, porque Dostoyevsky luego escribió la historia del Principito ya cuando creció, se llama El Príncipe Idiota. La novela es muy buena. Maquiavelo escribió la del Príncipe cuando era todavía joven. Bueno, es realmente un autor extraordinario, un autor al que hay que acercarse. Es uno de los grandes clásicos, tipo Shakespeare, tipo Cervantes. Hay un fenómeno con la lectura de Dostoyevsky y es que uno siempre discute con los personajes. ¿Por qué? Porque Dostoyevsky crea un nuevo tipo de novela, una novela que un teórico que se llama Bakhtin, ha llamado novela dialógica. La idea es esta: la mayoría de las novelas son monológicas. Un autor establece el destino de los personajes. Monológico, un solo mono pone la lógica, ¿sí? Y en cambio, en una novela dialógica, retrata a los personajes, Dostoyevsky los crea como seres autoconscientes y el escritor es una especie de anfitrión que está viendo qué sucede. Realmente crea a la novela como una forma de exploración del ser humano, como una forma de conocimiento. Yo en ese sentido recomiendo el breviario del Fondo de Cultura que se llama Sobre la poética de Dostoyevsky, de este autor que les digo, Mijail Bakhtin, con B grande, Bakhtin, que es un libro además muy accesible, porque él va planteando esta gran novedad del autor. Es un autor verdaderamente insólito. Yo actualmente estoy leyendo la novela Demonios, que es una novela, digamos, de tema político sobre las cuestiones de los anarquistas y los terroristas en la época de Dostoyevsky. Que él conoció, ¿no? Él fue a dar incluso a Siberia por participar en un grupo que tenía que ver con esos asuntos. De su experiencia en Siberia también está Memorias de la Casa Muerta. La obra de Dostoyevsky es una obra muy, muy, muy variada, muy vasta. Si alguien quiere entrar, por ejemplo, yo recomendaría El Jugador. Es una novela que tiene todos los sentidos de Dostoyevsky y a mí la que más me gusta es Crimen y Castigo, que es una verdadera Biblia de comportamientos humanos, es una barbaridad. Claro, es una. Y bueno, pues para muchos, pues siempre, como estaba mencionando Eduardo, los hermanos Karamazov es pues, casi también una Biblia. Muchos han comentado que la obra de Dostoyevsky nos puede enseñar mucho más de psicología humana y del alma humana que a veces tomar cursos y cursos de psicología. En efecto, una de las cosas más impactantes, como dice Eduardo, de Dostoyevsky, es que realmente conmueve. O sea, es verdaderamente casi imposible zafarse al impacto emocional
de sus personajes, de las profundidades del alma y de la complejidad y este asunto de que somos una guerra civil, ¿no? Una guerra civil, estamos llenos de diferentes personas. La obra que mencionaba Eduardo, Demonios, muchas veces se tradujo como los endemoniados. Y alguien decía que, bueno, de alguna manera todos los personajes de Dostoyevsky estaban endemoniados en el sentido de que estaban poseídos de muchos daimones griegos, ¿no? De estos seres que nutren el alma. No es porque Dostoyevsky haya sido un gran psicólogo. No. Ojo con eso, sino porque su método de escritura, el oponer a distintos caracteres, el permitirles que actúen, va generando eso. Es decir, Dostoyevsky como persona, pues ahí era un cuate ahí, le fue bastante mal y tuvo sus muchas broncas, deslices, etcétera. Sí, sino que hay una dinámica de la propia escritura, una dinámica del lenguaje, ¿no? Sí. Bueno, creo que Es tenemos la que ir a la dichosa. dichosa, pero luego Ahora nos te damos gustaría Ahorita a ti volvemos con- la palabra, pero antes se la vamos a dar a todos los que nos escuchan en casa porque es momento de que nos digan cuál es la dichosa palabra de hoy. Recuerden, les damos una definición y ustedes nos dicen cuál es la dichosa palabra de esta noche. Esta noche buscamos un verbo que significa sacar brillo o lustre a una cosa, especialmente si es de metal. Es un sinónimo de pulir, abrillantar, lustrar y es una palabra que tiene una ñ, que ya saben que es muy bonita y que en su origen germánico quería decir moreno. Para aquellas personas, o por lo menos las primeras, que alcancen a llevarse los libros que tenemos esta noche. Tenemos, entre otras, la historia más grande jamás contada, literal, de Gerardo Herrera Corral, su libro Universo. Está escrito un poco como cierta famosa obra literaria de Alejo Carpentier, del tiempo presente hacia atrás. Y así, del tiempo presente cuenta la historia del universo de nuestros días, literalmente hasta el momento cero del Big Bang. Y se va poniendo cada vez más interesante porque incluso las leyes de la física van alterándose un poco conforme nos acercamos o el universo se acercaba a sus inicios. Muy recomendable por cortesía de Taurus. Y un libro de varios autores, editado por María Teresa Miaja de la Peña, que realmente es un libro muy interesante para quien le interese este tema, que es sobre narrativa ejemplar y breve medieval. El mundo medieval es aquí explorado muy bien. Por ejemplo, los sermones antes eran géneros literarios. Actualmente alguien se echa un sermón y ya nadie se lo publica. ¿Sí? Esto es de la UNAM. Y bueno, un archiclásico, Edipo Rey, de Sófocles en Random House, en la colección de clásicos de Penguin. Pues ahí están esos libros que se llevarán los de casa, pero los de aquí, los que están en el Museo Rufino Tamayo y que nos han hecho el favor de acercarse hoy en vivo, hoy 4 de junio, estamos transmitiendo desde esta sala central, no sé si hay otra más central, pero bueno, esta es bastante central, así que estamos aquí y los vamos a poner ya a pensar para ver si se llevan algunos de estos libros que estamos regalando también esta noche para los aquí presentes y que son, evidentemente, tienen que ver con la obra de Rufino Tamayo, no sé si Con el museo, con obras del museo. Este es de hecho del Wilfredo Lam, ¿no? Ajá. Si no me equivoco. Excelentes obras para que nos diga, por ejemplo, el primero, ¿en qué siglo nació Rufino Tamayo? Ojo, nació. Ahí hay varias ya Siglo. manos. Mi nombre es Armando Chenten. Hola. ¿Qué tal? Y nació en el siglo XIX. Sí, Muy bien. en 1899, Muy ya bien. rayando. La verdad es que yo siempre creí que alguien iba a decir siglo XX. Y Se no, apuró, mira, se lo apuró supo muy ahí bien. para vivir en 2 siglos. Muy bien. Estamos buscando también el nombre de una joven estudiante de piano en el conservatorio que se acercó a Rufino Tamayo cuando éste realizaba su primer mural, El canto y la música. Ella le dijo que no le gustaba cómo pintaba. Él la buscó más tarde con un ramo de flores y una caja de dulces y los dos se enamoraron. Esta chiquilla luego se enamoró tanto que se casaron. ¿Cómo se llamaba la esposa de Rufino Tamayo? Hay una mano. Yo veo manos. Olga. Hola. ¿Tú te ¿Tu llamas nombre Olga? No, era ese el nombre. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Tú cómo te llamas? Yo, Diamantina. Diamantina, Anda, felicidades muy bien. porque Diamantina. efectivamente era Olga Flores Rivas.
Ahora les harán llegar esos libros. Nosotros nos tenemos que ir a un corte, pero antes queremos anunciarles que la semana que viene la dichosa palabra, el día 11 de junio, va a estar en Universum. Para toda la gente del sur, pues allí también va a viajar la dichosa palabra. Vamos a estar transmitiendo en vivo, así que a todos aquellos que nos quieran acompañar están invitadísimos a las 8 de la noche, si no, en Canal 22. Nosotros seguimos aquí en vivo desde el Rufino Tamayo. Ahora volvemos. Muchas gracias. Continuamos aquí nuestra transmisión desde el Museo Tamayo. Es un privilegio estar aquí, desde luego, y queremos invitarlos a que acudan a la exposición de Mario García Torres, Caminar Juntos. Me están aclarando que es una exposición itinerante, por lo tanto el nombre de la exposición es muy adecuado, ¿no? Caminar Juntos. La pregunta de nuestras redes sociales hoy era la siguiente. Además de museos de arte, en México ya los hay de muchas otras cosas: calzado, economía, juguete, luz, incluso momias. ¿De qué más se podrían hacer museos, o solo deberían acaso dedicarse al arte? ¿Alguien quiere dar alguna respuesta? Sí, bueno, o nos vamos? aquí nos Yalta Meneses nos dice un museo de danza en toda su expresión y en toda su historia, con diferentes aspectos. Sería muy interesante pensar un museo de danza, ¿no? ¿Cómo se podría hacer un museo de danza? Por acá nos dicen también, Alberto López, un museo de la corrupción, que la metan en el museo, ¿no? Bueno, pues sí, nada más para ir a verla nada más ahí, Sería ¿verdad? enorme. Rafael Hernández debe ser estudiante o licenciado en farmacia porque pide o sugiere un museo de la farmacia. ¿Y qué más? A lo mejor Acá solo está enfermito. está enfermito, le cuesta mucho. Natalia Cantú dice, me gustaría un museo de la lengua española con su historia, sus influencias y su diversidad. Así la apreciaríamos más. No sé si exista o si se pueda considerar luego algunos museos también. Y con sus palabras momias así exhibidas en porque hay algunas palabras que ya están como las de Guanajuato. La verdad es que cuando yo venía para acá pensaba que lo que hacía falta era un museo de todas las cosas que todavía no tienen museo. Sería un museo pequeño, que además tendría la virtud de irse haciendo cada día más pequeño, porque cada día se abren más museos de más cosas. Hay un museo que es el Museo de los Objetos. Sí, muy bueno. En la En la colonia Roma. Muy, muy interesante museo que hay que visitar. Bueno. También, bueno, ¿alguien quiere responder preguntas de nuestro público Bueno, de aquí o de casa? De aquí, bueno, a desde ver, su casa. Norma Juárez. Norma Juárez, ¿sí? ¿Estoy leyendo bien? Norma Juárez. ¿Dónde estás? Ahí estás. Norma Juárez y también Julio Sánchez. Norma Juárez y Julio Sánchez. Vinieron pues, juntos, preguntaron lo mismo. Norma, Se pusieron de acuerdo. bueno, es pusieron de que Norma nos pregunta si podríamos hablar sobre el Bhagavad Gita y Julio sobre el Mahabharata. Bueno, el Bhagavad Gita es una parte del Mahabharata, entonces por eso me voy a permitir decir nada más algo acerca de esta obra extraordinaria, ¿no? Esta obra verdaderamente fundacional, se puede decir, es una Biblia, ¿no? Es una Biblia de la cultura india, es una enciclopedia cultural, ¿no? En el principio del Mahabharata se habla de geografía, se habla de astronomía, incluso hay una parte sensacional en que se habla de otros mundos habitados, ¿no? A Giordano Bruno, en el año 1600, fue quemado vivo en la Plaza de Campo di Fiori en Roma por decir que había otros mundos habitados, además de en la literatura india, incluso describen las posibilidades y los lugares posibles de otros mundos habitados. Bueno, este antiquísimo texto es muy difícil de ubicar. Se supone que tiene un núcleo de historias que se debe haber generado desde probablemente el tercer milenio antes de Cristo, en la cultura del Indo, del antiguo Indo,
en la India, que es la segunda gran civilización original del planeta, y ahí creen que se debe haber generado el núcleo, el borrador de historias, y que después se empezaron a entrelazar y la obra quedó completa hasta el siglo III antes de Cristo. De hecho, nosotros tenemos fragmentos de esa obra del siglo III en el sentido de material, ¿no? Hay algunos materiales que nos indican que ya en el siglo III estaba perfectamente acabada. Y escrita, digamos. Escrita, sí, escrita. Pero hoy, pues los textos más antiguos completos que tenemos es del siglo VI después de Cristo. Pero la obra se armó probablemente a lo largo de 2000 años. Es un poema también, en partes en prosa, partes en verso, y se considera uno de los 2 itihasas, que son las obras religiosas históricas de la India. En la India los libros sagrados se clasifican en muy diferentes tipos y el núcleo principal son los famosos 4 Vedas, ¿no? Y los itihasas son como un complemento a los Vedas y comentan cosas de los Vedas. De hecho, se supone que el Mahabharata fue escrito por Vyasa, el mismo que compuso los Vedas. O sea que el libro pues es también un libro tan santo casi como el que más, ¿no? Es un libro que es una historia que se van entrelazando, historias más pequeñas, tiene un núcleo que es la lucha entre 2 grupos de primos, los Pandavas y los Kauravas, que por una herencia mal manejada muere un rey y luego lo sustituye su hermano, y por un conflicto ahí de poder y de ambición, las familias se pelean y viene una gran batalla, que es realmente la batalla central del poema, que es la batalla de Kurukshetra, que los sabios indios, debido a los datos astrológicos y astronómicos que hay en el poema, se supone que la batalla tuvo lugar en el año 3102 a.C., según nuestro calendario. O sea, que la batalla ha sido más o menos cuando se fundó la primera dinastía egipcia, ¿no? Creemos que, bueno, evidentemente que la batalla debe haber sido una serie de narraciones, y algunos ubican la batalla muy cerca de la ciudad de Delhi, más o menos en el siglo XIII a.C. Pero es un libro precioso, tiene pasajes de todo tipo, tiene partes de botánica, tiene partes acerca de la sexualidad humana, del matrimonio, tiene cuentos interesantísimos, y el Bhagavad Gita, que es probablemente uno de los poemas, según muchos, más profundos que ha escrito la humanidad, ¿no? Incluso ese poema ha sido repetido a veces en ocasiones tan impresionantes como cuando se detonó la primera bomba atómica, ¿no? La primera bomba atómica en Arizona, cuando se hizo la prueba, uno de los científicos recitó parte del Bhagavad Gita al ver el espectáculo, ¿no? Oye, Germán, ¿y qué versión en español que recomendarías leer? Porque eso siempre es un problema, ¿no? Claro, bueno, yo recomendaría, primero que nada, no existe, que yo sepa, ninguna versión completa en español. Okay. Es el segundo libro más extenso del planeta, el más extenso, el poema de Geshar, que es un libro tibetano. Es 4 veces más extenso que la Biblia. Entonces no hay ninguna versión completa en español. Hay un resumen si no recuerdo mal, en Edasa, y varios autores han hecho diferentes resúmenes. Justamente un autor que es director de cine, actor también, cuentista, que es Jean-Claude Carrière, muy querido por Pablo también. Él es un teatrero, todo, ¿no? Jean-Claude Carrière, y él hizo una reseña, él leyó todo el Mahabharata y hizo una reseña y montó el Mahabharata en 17 horas de obra de teatro. O sea, lo dividen en cuatro piezas, ¿no? Se ha representado muchas veces en Europa, y entonces tiene uno que aventar la primera parte de un día, luego la segunda parte de otro día, la tercera parte de otro día, pero aún así eso es un resumen, ¿no? Hay varios resúmenes, les digo, el de editorial Edasa de Jean-Claude Carrière es muy bueno, es pequeño, pero también editorial Kairos hay otro resumen un poco más erudito, más lleno de notas, ¿no? Y hay una versión también cinematográfica, sí, basada en lo de Jean-Claude Carrière. Jean-Claude Carrière tiene además un libro que se llama Diccionario del Amante de la India, que es verdaderamente una joyita, porque es un diccionario, va sobre la comida, distintos aspectos. Ahí toca el
poema. Ajá. Y en sus antologías del Círculo de los Mentirosos, Sí, creo que hay son una. dos, ¿no? El Círculo de los Mentirosos y el Nuevo Círculo de los Mentirosos de Jean-Claude Carrière. Hay muchos fragmentos muy graciosos tomados del Mahabharata también. Bueno, ¿nos vamos a la dichosa palabra? Supongo que sí. Vámonos a la dichosa palabra. Recuerden que consiste en que nosotros proponemos una definición y las primeras personas que sepan a qué palabra corresponde esa definición tendrán oportunidad para llevarse alguno de los varios ejemplares de los libros que vamos a mostrar a continuación. En la colección Clásicos para hoy de Marcel Schwab, el libro de Monel. Buenísima Sí, edición. creo que no la dije la dichosa palabra, pero bueno. Ah, no, Sacar sí es brillo o cierto. lustre a una cosa, especialmente si es de metal. Pulir, abrillantar, lustrar, palabra con ñ, que en su origen germánico quería decir moreno. Además de ese libro, ¿cuál otro? Canciones de amor, la historia jamás contada de Ted Gioia, de Turner Noema. Parece ser un libro verdaderamente fascinante, ¿no? No lo conocía y es un libro de un musicólogo y la intención es hacer una obra completamente nueva acerca de memorias y referencias a la música, ¿no? Un libro que es pues una especie como de ensayo musical muy interesante. Y del dramaturgo español Juan Mayorga tenemos Hamelin y también La tortuga de Darwin. Este libro que habla pues, de esa tortuga famosa, Harriet, que trasladó Darwin desde Inglaterra, desde las Galápagos hasta Inglaterra y que toma forma de una mujer. También se ha llevado, por supuesto, al teatro por esta calidad de dramaturgo de Juan Mayorga, el autor, y es una cortesía de Cátedra Letras Hispánicas. Muy bien, vamos a hacerle un par de preguntas al culto público que nos acompaña aquí esta noche en el Museo Tamayo. Pongan atención, se trata de lo siguiente, hay que completar los versos que voy a decir. Le falta una palabra y ustedes tienen que adivinar qué palabra es, ¿de acuerdo? Es de un famoso poema de Manuel Gutiérrez Nájera. Toco, se viste, me abre, almorzamos. Con apetito los dos tomamos un par de huevos y un buen bistec, media botella de rico vino y en coche juntos vamos camino del pintoresco, ahí hay alguien que ya se lo sabe, el pintoresco. Eric Mendoza es Chapultepec. Muy bien, Eric. Es una maravilla que haya versos que uno podría poner en una fonda, por ejemplo, un par de huevos y un buen bistec, ¿no? Y firma Manuel Gutiérrez Nájera, ¿no? Sí. Hay otro de López Velarde que dice, yo querría gustar del caldo de habas, ¿verdad? También Hay que sería muy ponerlo en bueno. la Hay que carta. ponerlo. Si hay caldo de sí, albas sí, en la sí. carta, hay que ponerlo. Muy bien. Bueno, atención. Mencionen al menos cinco museos que se ubiquen en Chapultepec y que se llamen museos. No se vale decir el zoológico es un museo de animales, nada de eso, ¿eh? Museos de Chapultepec, 5 por lo menos. Pasen la mano y vamos a ver. Me llamo Jairo Valencia. A ver, calma, Jairo. Venga. Ok. El Museo del Caracol, el Uno. Museo de Historia Nacional, el Dos. Museo de Arte Contemporáneo, Tres. este de Tamayo, el Museo de Historia Natural Ya lo habías dicho, ¿Dijiste ¿no? otro? y el Museo de Tecnología, el MUTEC. École, muy bien. Falta uno, según yo. Felicidades. Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿cierto? ¿Por qué me Sí, está pero hablando? dinos dónde vamos a ir el sábado que viene. Ah, pues es que yo me estaba enterando cuando tú lo anunciaste. Vamos a ir al Universum, ¿cierto? Te digo, Pablo, que la semana que viene vamos a estar en Universum. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, ya lo oyeron, vamos a estar en el Universum, allá nos vemos dentro de 8 días. Vamos a hacer una pausa y volvemos con un poco mayor de seriedad aquí a la dichosa palabra. Seguimos aquí transmitiendo la dichosa palabra en vivo desde el Museo Tamayo de Arte Contemporáneo. La exposición de Eduardo Navarro, Octopía, va a estar hasta el 3 de julio.
tienen tiempo de visitarlo. Bueno, vamos a seguir con preguntas. A mí me ¿no? llegó aquí una de Juliana Frick. Acá en primera fila, Juliana me pregunta la diferencia entre eficacia y eficiencia. Muy buena pregunta, porque son de esas palabras que uno utiliza casi igual porque suenan igual, pero en realidad no son lo mismo. Etimológicamente no nos saca nada de dudas, porque es este e que viene de ex, hacia afuera, y de facere, este verbo que significa hacer. Entonces, es como hacer hacia afuera, es decir, sacar adelante, pues. ¿Y por qué? Porque todo tiene que ver con lograr un objetivo. La eficacia es la capacidad para lograr algo que está planeado, que está deseado, y uno dice, tengo que pintar esta pared hoy, y va y la pinta, y dice, pues qué eficaz, ¿no? Y dice, sí, pero el eficiente lo que te hace es decirte, yo la voy a pintar, pero la voy a pintar en menos tiempo, o voy a pintar en el mismo tiempo más paredes. Eso es la eficiencia. La eficiencia es cuando uno logra la capacidad de conseguir todos esos medios para conseguir ese fin, el mismo objetivo que tenía la eficacia, pero en menor tiempo o en menor costo, que esto siempre tiene que ver mucho, el tiempo y los costos también van mucho de la mano. Son dos conceptos que se utilizan mucho en el mercado, en la industria. ¿Por qué? Porque evidentemente sí es un objetivo el hacer las cosas, el cumplir los objetivos, evidentemente, pero en la medida en la que se vean también los medios, es decir, que cueste menos o que tenga menos tiempo de producción, se va a lograr una mayor productividad. Es decir, la eficacia logra la planeación. Una eficacia significa algo bien planeado, que se pueda lograr, que se pueda conseguir, que se logre, pues. Pero si además hay eficiencia, es decir, que se pueda hacer con el menor número de recursos y con el menor tiempo, entonces se logra una productividad, ¿no? Se logra un éxito, por así decirlo, comercial, en niveles, por supuesto, productivos y de económicos, pues, pero serían estas dos cosas. La eficacia es lograrlo y la eficiencia es, además de lograrlo con mejores resultados, que tiene que ver siempre con recursos y tiempo. Qué padre que lo aclaras, porque realmente si tú abres el diccionario no te queda tan claro. Pero no tan claro. Así como tú lo pones, se queda bastante más claro. Sí, y hay una segunda eficacidad que es sinónimo de eficacia, no de eficiencia. Y bueno, luego los adjetivos, eficaz es de eficacia y eficiente es de eficiencia, es un poco trabalenguas. Y pasa mucho con estas palabras que suenan igual, como por ejemplo alimentario y alimenticio, que uno se refiere a alimentario es de la industria de la alimentación, de todo lo relacionado con la alimentación, y alimenticio es que alimenta, es como nutritivo. Oye, Laura, ¿y efectividad? La efectividad es esta relación que hay entre la eficacia y la eficiencia. Es decir, si se da la eficacia y la eficiencia, es decir, si una industria, una empresa logra cumplir sus objetivos con los mejores recursos, viendo no solamente el fin, sino los medios, logra una efectividad, que es lo mismo que productividad, de alguna manera. Entonces, cuando pagas con un billete, estás pagando con eficacia y con eficiencia. Efectivamente. Y decía yo de nutritivo y de nutricional, que es lo mismo. Aquí hay un poco, el diccionario empieza a hacer estos engaños, estas trampas, porque como el uso del idioma en la calle se empieza a utilizar como sinónimos, sobre todo en alimentario y alimenticio, la academia lo que termina por hacer es añadir una acepción de alimenticio, tendría que ser nada más que alimenta, y añade una segunda que es todo lo relacionado con la alimentación, lo cual lo equipara un poco sinonímicamente con alimentario, y no debería ser así. Esto lo hace un poco el uso de esas palabras que terminan llevando esas acepciones a los diccionarios. Nutritivo y nutricional es lo mismo. Nutricional tiene que ver con la industria, con lo que es la nutrición, y nutritivo es que nutre, y no tiene por qué ser lo mismo. La cadena alimenticia no es lo mismo que una intoxicación alimentaria, ¿no? Hay como matices ahí que tienen que ver con los sufijos, ni siquiera con las raíces. Las raíces, en el caso de eficiencia y eficacia, es hacer, facere, que significa lograr. En el siglo XVII hubo, en la época en que surgió el ateísmo, una polémica acerca de que Moisés, cuando quería salir de Egipto, le quiso demostrar al faraón que él tenía un gran poder que venía de Dios, y entonces le dijo, mira, yo puedo convertir mi báculo en una serpiente. Y entonces le pidió a Dios que lo convirtiera en una serpiente, y el báculo de Moisés se convirtió en una serpiente.
Pero los sacerdotes eficaz. egipcios llegaron luego, entonces el faraón le dijo, eso no tiene ningún chiste, mis magos lo hacen. lo pueden Sí, hacer. sí, sí. Y entonces los magos del faraón llegaron con sus báculos y los convirtieron también en serpientes. Y entonces hubo una polémica entre un protestante, un sacerdote protestante y unos ateos en la corte del rey Carlos III de Inglaterra. Y entonces, pues me recuerda lo de eficacia porque la polémica era que el que ganó la discusión fue el sacerdote, porque dijo, Moisés no tuvo que aprender durante tantos años la magia egipcia y nada más con su fe invocando a Dios pudo hacer con mayor eficiencia lo que los dos fueron eficaces, pero fue más eficiente Moisés por confiar en el Dios Es que único. son ¿no? esos Que la- binomios que no funcionan igual a la inversa. Es decir, todo el eficiente es eficaz, porque todo el eficiente ha logrado el objetivo, igual que el eficaz, Claro. pero el eficaz no siempre es eficiente, porque no siempre lo ha logrado de la mejor manera, con los mejores procesos. Claro, los digamos. magos egipcios no eran eficientes, solo Claro, eran eficaces. Es decir, sí lo logran, pero Exacto. se podría mejorar, se Durante podría haber años, sí, logrado claro, mejor. Muy bien. Está muy bueno eso. ¿Te gustó? No, es que yo siempre yo sí lo confundía. Es que en el diccionario se prestan muchas veces como sinónimos, por lo que dice Laura. Lo que pasa es que es toda una discusión de qué puede hacer o qué debería hacer la Real Academia para si asumir el uso de las palabras como son en la calle o defender una postura de que vamos a decir solo lo que es, según ellos, correcto, porque pues tampoco hay lo correcto. Si te pones a Digamos verlo que a la academia lo que profundidad, hace pues, es esperar una serie de años para que no parezca nada más una moda y que cuando ya se arraigó en el lenguaje es como ya no batalles más, pues así es, pues eso significa. Sí, los movimientos del habla, digo, yo llevo, ¿cuántos años llevamos en la dichosa? 14, ¿no? Estamos en el 14, sí. Con lo de se inicia, ¿sí? Actualmente se inicia, ya le quitaron el ser reflexivo y entonces inicia el Cervantino. Y uno dice, ¿qué inicia el Cervantino? ¿Sí? Inicia un festival. Ese se inicia. Actualmente hay otra cosa que usan mucho también los reporteros, que dicen, comentarte que tal cosa. En vez de decir, bueno, creo que es el momento de comentarte para ahorrar tiempo y saliva, ¿no? Y no sé, y electricidad o algo, ¿no? La libreta. Quieren ser comentarte eficientes, tal, quieren ser decirte tal. eficientes, pero no logran ser a veces ni siquiera eficaces. Sí, sí. Pero eso va a ir ganando. Al rato va a ser así. Bueno, la dichosa palabra es sacar brillo o lustre a una cosa, especialmente si es de metal, pulir, abrillantar, lustrar. Palabra con ñ, que en su origen germánico quería decir moreno. Tenemos para regalar libros De editorial Océano, Tu cabeza tiene precio, de Marsal Aquino. Del chiapaneco Roberto López Moreno, Versitlán, con ilustraciones de Leticia Ocharán. No sé ahora mismo de qué editorial es, pero Conaculta es quien lo edita y es esta poesía social que además ha ganado este autor 2 años consecutivos el premio La Edad de Oro en Cuba. Es una poesía pues para grandes y niños. Muchos dicen que es infantil, pero yo siempre he dicho que la poesía se puede leer a cualquier edad, con cualquier temática. Y de Fernando Sabater y Sara Torres, Aquí viven leones, viaje a las guaridas de los grandes escritores, una serie de ensayos dedicados a gente como Stefan Zweig, Agatha Christie, Edgar Allan Poe y uno muy importante, muy interesante dedicado al gran Alfonso Reyes. Bueno, vamos con preguntas para nuestro público de aquí. Sí. ¿Sí? Bueno, desde 1972, 2 arquitectos mexicanos diseñaron el Museo Tamayo, que abrió sus puertas en el 81. Díganos el nombre de estos 2 arquitectos. Me llamo Paulina y son Teodoro González y Abraham Zabludowski. Muy bien. Aplauso para Paulina. Muy bien. Teodoro González de León y Abraham Zabudowski. Esta es muy bonita y muy artística. ¿El diminutivo de qué animal se usa para designar un armazón de madera muy útil para que los artistas sujeten las obras que pintan? Ahí tenemos bastante. Hola, buenas noches. Me llamo Ignacio, es caballete. No, el ¿Y el diminutivo animal? ¿de qué animal? ¿De qué animal? Ah, de un caballo. Eso.
Yo una vez me compré un caballete para iniciar un rancho. ¿Eh? Y me dijeron, pero algo te falta. Entonces me fui a comprar unas baquetas. ¿Eh? Bueno, Baquetas. vamos no a hacer venden una yegüetas, pausa ¿no? y regresamos. Seguimos aquí en La Dichosa Palabra, comentando, discutiendo, reflexionando y acordándonos de muchas cosas que ustedes nos sugieren. Bueno, los agradecemos mucho a la señal internacional y a los que nos ven desde el canal internacional este programa desde hace mucho tiempo. De veras, muchas gracias a todos los que están allá, allende de nuestras fronteras. Bueno, Al sur, también al sur, nos ven también en Sudamérica, no solo en Estados nos Unidos. ven en Sudamérica y nos ven Sí. ¿Qué dije? ¿Al norte? No, yo nada más lo aclaro porque luego la Dijo gente Allende, piensa que Allende, solamente... pero- Sí. Sí. Sí, nos ven al norte de nuestra frontera y al sur de nuestras exacto. fronteras. Al Claro este que y al Allende y oeste. Abasolo. Hemos En recibido a Centroamérica, veces en- preguntas de la isla de las Galápagos, ¿se acuerdan una vez? No mientas. Alguien nos preguntó, sí, de la isla de las Galápagos. Bueno, ¿tenemos alguna otra pregunta, Pablo? Sí, bueno, si quieren que la diga yo. Ana Quirós, ¿dónde estás, Ana? Ana, Ana Quirós, muy bien, nos hace la siguiente interesantísima pregunta. ¿Cuál es la obra literaria más antigua escrita por una mujer de la que tengamos conocimientos? Bueno, ahí habría que aclarar varias cosas. Una de ellas es que, supongo que la pregunta es que tengamos el conocimiento de que fue escrita por una mujer. Lo que es casi seguro es que aunque no tengamos el conocimiento cierto de que haya sido escrita por una mujer, pues obras literarias muy antiguas fueron escritas por mujeres. Mucha gente, me incluyo, piensa que, por ejemplo, la Odisea de Homero pudo haber sido escrita por una mujer. En la Biblia también hay pasajes que se creen que fueron escritos por mujeres. Germán sabrá también de mucha literatura del Oriente que fue muy posiblemente escrita por mujeres. Pero así que tengamos la certeza de que la autora lo firmó, pues yo la verdad no lo sé, pero me inclino, al menos en la literatura occidental, por Safo de Lesbos. Me inclino por dos motivos. Uno, porque me gusta. Dos, por algo que mencionó Germán hace un rato sobre el Mahabharata y su relación con la astronomía. Porque hace un par de meses salió una noticia en una revista científica, unos señores escribieron un artículo muy interesante porque ayudados por un programa de software de astronomía y por los datos que da Safo en uno de sus muy famosos poemas, que realmente de Safo tenemos fragmentos de poemas, creemos que solo tenemos un poema completo de Safo y todo lo demás, que son cerca de 200 fragmentos, pues son eso, pequeños fragmentos de Safo que vivió a finales del siglo VII, principios del siglo VI antes de Cristo, en Lesbos. Y estos astrónomos, hace un par de meses, se dieron cuenta que en este poema que voy a tratar de decir ahorita de memoria, Safo menciona que fue escrito antes de la medianoche, justo antes de la medianoche, y está viendo las Pléyades. Y entonces los astrónomos se pusieron a ver que si uno se ubicaba en Mitilene, que es la capital de la isla de Lesbos, que donde suponemos que vivió Safo, y vieron, trataron de decir en qué época del año Safo había escrito este poema, a partir de que un poquito antes de la medianoche pudiera estar viendo las Pléyades, este conjunto de estrellas cerca de Taurus. Bueno, y resulta, bueno, no me acuerdo cuándo, creo que es entre enero y marzo o algo así, pero lo interesante es que se fueron a los datos astronómicos y el poema es muy breve y ha sido traducido por muchísima gente. En México hay una traducción muy eminente de José Emilio Pacheco. Gabriel Said también intentó una traducción. Hay un artículo de Gabriel Said en Letras Libres muy interesante sobre esto. Y muchos autores en muchas lenguas han traducido este fragmento de Safo que más o menos dice lo siguiente. Se fue la luna, se pusieron las Pléyades,
es casi medianoche, pasa el tiempo y yo estoy sola. Y este contraste entre la inmensidad del universo y la soledad de una mujer en su cama en Lesbos, a mí me parece una absoluta maravilla. Si es apenas un fragmento, ni siquiera creemos que sea un poema completo, que llega a nosotros por la casualidad de que fue reproducido en un libro de métrica muchos siglos después de que hubo muerto Safo. Safo, que tuvo un enorme prestigio, Platón habló de ella como la 10ª musa. Se hablaba de versos sáficos porque se le adjudicaba a ella el haber inventado distintos métricas, así como en decasílabos o lo que sea, distintos metros de versos griegos que después muchos otros poetas escribieron en esos metros. Y bueno, pues creo que no respondí con mucha exactitud a tu pregunta, pero algo te conté. Pero le zafo, porque está Ahora, pero te conté algo. Y precisamente lo que dejó, que ella hizo que ella estuviera sola, es la expresión yo zafo. Sí. Todas las amigas dijeron, no, pues yo no, ¿no? Y ella pues, se puso a escribir poesía, ¿no? Bueno, hay algo. También se ha dicho acerca de ese poema que hay una evidente alusión a las Pléyades respecto al contraste con la soledad, porque las Pléyades son mitológicamente una serie de ninfas, ¿no?, que tienen que ver con el amor y que pues siempre van acompañadas, ¿no? Las Pléyades son un grupo de estrellas. Incluso a veces se usa la expresión todavía hoy, una pléyade, sobre todo para hablar de un grupo de sabios, se dice una pléyade de sabios, ¿no? El otro día hablábamos de la Pléyade, que es la Pléyade de este grupo de grandes literatos franceses del siglo XVII. Y se usa justamente por un grupo que siempre va muy unido. Entonces ella hace el contraste con su soledad. Y respecto a lo que decía Pablo de la Odisea, hay una novela de Robert Graves que se llama La hija de Homero, en donde Robert Graves, incluso en las notas, habla de esta hipótesis en la que él también cree, que es una hipótesis del siglo XVII, de que la Odisea fue escrita por una mujer. Entonces, si fuera la Odisea, pues evidentemente sería mucho más antigua que Safo, ¿no? Claro, ¿no? Evidentemente. Claro. Pero bueno, es hipotético. Bueno, tenemos Ahora, con certeza tú sabes de alguna otra obra literaria anterior a Safo que con certeza sepamos que fue escrita por una mujer. Por una mujer. Bueno, no. Firmada por una mujer, digamos. Firmada, el Monogatari de... El Kenji Monogatari de China, ¿pero de qué época es eso? No, es ese es del siglo, es de la Edad Media japonesa es del siglo 9, 8, 9, ¿no? No, Safo estás hablando siglo 7, 6 antes de Cristo. O sea, sí, es de antes de Cristo. Hay algunos textos egipcios, sobre todo del Imperio Nuevo. Hay uno que tiene que ver con el sacerdote, con uno de los grandes faraones, del Imperio Medio, del siglo XIX antes de Cristo, con el faraón Amenemhat, y que se supone que fue escrito por una mujer, por la forma como está narrado el texto, ¿no? Pero no se sabe. No, es que de hecho la costumbre de firmar las obras ya requiere una concepción del individuo que es una concepción bastante moderna, digamos, lo que se hacía en la prehistoria, pues no tenía por qué ser firmado por una persona. Eran los dioses que inspiraban las cosas, es decir, no había una idea del autor, ¿no? Incluso eso de firmar por Safo es muy moderno, porque luego en épocas posteriores, no es que estuviera prohibido, pero estaba muy mal visto que las mujeres escribieran y entonces utilizaron tantos seudónimos de hombres para poder ser publicados y leídos sin saber que había una mujer detrás de todo eso, y hemos sabido hoy. Claro, la Grecia clásica pues era obviamente muy machista, si quieres verlo así. Pero muy machista. Llama la atención el hecho de que pues, reconocieran la grandeza de Safo. Pero se es una cosa llamativa, se heredó en la Edad Media y todavía hasta que pudimos conocer autoras, pasaron muchos años. Y tiene también que ver con lo que platicábamos la semana pasada, que el significado ha cambiado. Por ejemplo, la cuestión, uno ve fragmentos de poetas griegos y lo que tiene son los puros enunciados. Pero ahí contaba mucho la enunciación, el acto de la enunciación. Sí. ¿Sí? Algunos poemas que a nosotros nos pueden sonar insípidos, no lo eran. Eduardo, creo que ya me están cortando.
Así nos están que gritando ya no mucho. tenemos tiempo. Bueno, les agradecemos Les digo mucho la semana que a todos ustedes. Sí, en Agradecemos Universum. mil perdones, Eduardo. Agradecemos al Museo Tamayo, Arte Contemporáneo, a su director, el maestro Juan Andrés Gaitán. Muchas gracias por habernos hospedado esta noche aquí en el programa. Nuestra dichosa palabra del día de hoy, sacar... Si quieres solo la Sacar respuesta. brillo. Bueno, es la bruñir. respuesta es bruñir. La palabra era bruñir, sacar brillo o lustre a una cosa, especialmente si es de metal, pulir, abrillantar, lustrar. Es bruñir. La próxima semana vamos a estar, como hemos mencionado, allá en Ciudad Universitaria, pegados Ya nos hemos ido. a... Pues es que ya nos fuimos, parece, ¿no? Adiós. Adiós. ¡Adiós! Que sí, que te despiden,